Buenas noches, ¿cómo están? Continuando con la iniciación a la orientación, pues en su parte 8 vamos a ver sobre distancias, que son muy importantes para desarrollar la orientación. En la imagen podemos observar un sinnúmero de elevaciones o accidentes del terreno y un deportista debe de saber de apreciar una distancia de un lugar a otro para poder ser más preciso en la realización de un recorrido de orientación. En esta imagen estamos apreciando un mapa de orientación en el cual las líneas que indican el norte se encuentran a una separación según la escala. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una escala de 1 a 15.000. Por lo general las líneas están a 200 metros. ¿Sí? Como ustedes ven en esta parte de línea a línea hay 200 metros, entonces el deportista tendrá la oportunidad de saber la distancia entre línea y poder hacer una apreciación de la distancia que existe en el terreno, ¿sí? Para ser más preciso. El deportista debe tener en cuenta que la distancia es en línea de aire, ¿sí? Entonces, al momento de trasladarse de un lugar a otro, debe de tomar en cuenta las curvas, las desviaciones que él va a tomar. Por ejemplo, aquí en esta imagen, de línea a línea, suponiendo que tiene 200 metros, pero al momento el deportista de avanzar por el camino, así como está en la parte de acá abajo, el deportista va siguiendo el camino, ¿sí? Siguiendo el camino, al momento de cruzar la línea a la otra línea, no va a tener 200 metros, va a tener más. ¿Por qué? Porque el camino hace una curva. Si nos ponemos a medir la distancia en el camino, van a ser unos metros más. Entonces, esa distancia tiene que tener en cuenta el deportista, de que cuando hace un desvío, una curvatura en su trayectoria, va a tener un aumento de distancia. Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a dar, por ejemplo, que el deportista venga corriendo, no venga siguiendo el camino, sino venga en línea recta. Por ejemplo, desde este punto, desde este tronco, suponiendo que este es el punto anterior, al punto siguiente que va a ser, pongámosle aquí en este hueco, ¿no es cierto? Ya, entonces el deportista vamos a prohibirle que utilice el camino, vamos a hacer un área prohibida en el camino. El deportista tendrá que ir a campo otra vez, ¿sí? Entonces al momento de él empezar a correr va a tener obstáculos en línea recta, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta laguna o lago o charco. Si da la vuelta, continúa, si se referencia por esta piedra, continúa, viene por esta piedra, continúa, se va por acá siguiendo estos troncos, se desvía un poco, viene, sigue la curva de nivel, llega a esta pica y llega al punto, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden apreciar en la imagen, ha hecho una curvatura. Entonces, la distancia aproximada en línea recta, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, más o menos va a tener unos 200, como indicamos que tiene 200 metros de línea a línea, entonces más o menos va a tener unos 250 metros en línea recta o línea de aire. ¿Sí? Pero siguiendo la curvatura, por lo menos va a tener unos 300 metros y más. ¿Sí? Todo eso tienen que tomar en cuenta al momento de hacer un recorrido de orientación. ¿Sí? Y siempre ayudándose por las referencias. Por ejemplo, que pasamos un camino, pasamos troncos, otro camino, y desde este camino ya como punto de ataque hacia donde vamos a tener que llegar. ¿Sí? Todo eso se utiliza
como ayudas en una carrera de orientación para que la orientación se haga más fácil. Continuemos. Es muy importante que el deportista sepa cuántos pasos da en metros en una cierta distancia. Por ejemplo, aquí en la imagen de acá abajo tenemos desde este punto hasta aquí hay 10 metros. Entonces el deportista debe de saber cuántos pasos da en 10 metros, ¿sí? Para empezar, ¿sí? O puede tomar una distancia de 50 metros, de 100 metros, como él lo quiera, ¿sí? Entonces, al contabilizar los pasos que él da, por ejemplo, en 10 metros, mi persona o yo doy 12 pasos, ¿sí? En 10 metros. Eso estoy hablando en un terreno regular, sin mucho accidente, ¿no es cierto? Doy 12 pasos, entonces yo ya en 12 pasos sé que tengo 10 metros de distancia, ¿sí? Para una distancia más larga, entonces tengo que ir sumando los pasos y dividiendo para los metros que tengo o que hago, ¿sí? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque el deportista va a saber la distancia casi exacta de lo que va a tener que recorrer hasta llegar a un punto, de un punto a otro, por ejemplo de aquí a acá, ¿sí? Muy en cuenta eso. Aquí, como ven en la imagen superior, de lo que les hablé, la línea recta hace una distancia y la trayectoria que sigue la persona que está recorriendo esa trayectoria, siguiendo el camino, por ejemplo, va a aumentar. Entonces eso tener muy en cuenta. Siempre que realicen un avance de un punto a otro, sí, tener muy en cuenta esos pequeños detalles. ¿Sí? Podemos hacer una práctica en casa o en el lugar donde nosotros queramos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una maqueta o un dibujo de una habitación o de una sala. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí tenemos un obstáculo. Sí, en esta parte tenemos un obstáculo que es un armario o una pared. Entonces tenemos un punto, del punto 1, por ejemplo, al punto 2. ¿Sí? En línea recta, hagamos un ejemplo que tenemos 10 metros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos de este punto a este punto 10 metros, pero al momento de avanzar tenemos que evadir los obstáculos. Por ejemplo, este muro, tenemos que evadirlo por acá, por el costado, por la línea roja, por donde va la flecha. Aquí tenemos una mesa, pero no la tocamos, ¿sí? Y llegamos al punto. Entonces, al hacer este recorrido, por lo menos nos aumentan unos 5 metros, ¿sí? En esta pequeña distancia de 10 metros. Entonces, eso tener en consideración, ¿sí? La distancia de aumento que va a tener nuestro recorrido, ¿sí? Y tener en cuenta, como les dije, los puntos de control o puntos de ayuda. Por ejemplo, ¿qué debemos cruzar? Este muro, debemos de cruzar la mesa y junto a la mesita de centro vamos a tener el punto, ¿sí? Esto lo podemos hacer con ejemplos prácticos en casa y debemos de tener mucha en consideración al momento de realizar el recorrido en un mapa de orientación. Eso, mis amigos,